Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas de la pluma de Víctor. Ya con mejor colorcito, ¿no? Y con un poquito más de sol que entra y a ratos ciertamente acalorado. ¿De qué vamos a hablar hoy en la pluma de Víctor número 55, como harían los niños? Pues vamos a hablar de novelas polifónicas. Es decir, vamos a poner... me estaban regañando. ¿Novelas polifónicas? ¿Eso qué es? ¿Qué de instrumento? No, señores, es muy fácil. Las novelas polifónicas simplemente son novelas donde no hay un solo protagonista, sino que hay cientos. Es decir, que tú realmente lo que provoca con la técnica de puzzle el autor es que tú al final describas un conjunto, un estado de ánimo, una ciudad. Coges a un personaje que es el frutero, el noble, la prostituta, la del bar, la mujer que pasea y la noble. Los mezclas y entonces te permite pues hablar de cómo era una década, de tal manera con la técnica del collage, ¿no? Es decir, que tú lo que, como en el cuadro puntillista, solo lo vas a ver cuando te alejes. Y mientras vas a ir disfrutando de lo que es el saber contar, lo que un autor te quiera contar. Hay novelas maravillosas, nada más que de la complejidad técnica que tiene tener 5.000 personajes y 5.000 argumentos, pues solo lo intentan los muy grandes, ¿vale? Y realmente de aquellos que lo intentan, hay muy pocos que hagan verdaderas truños, verdaderas mierdas. De lo que no es para nada mierda, sino al contrario, que son verdaderas joyas, vamos a empezar por La Colmena. Ya sé que muchos de vosotros os da miedo nada más que de escuchar La Colmena. Para mi gusto es un experimento que hizo Camilo José Cela cuando una vez se estaba como asentando. Él cogió parte de este mecanismo de vanguardia entre los experimentos que hubo anteriores en los años 30 y los experimentos posteriores, también con el multiperspectivismo, la Gestalt, etcétera, etcétera, en la España gris y dijo, voy a hablar de Madrid 1942 a través de la vivencia de gente que de alguna manera está relacionada, cercana o lejanamente, y cómo viven la vida. El opositor que no llega, la prostituta que se prostituye porque tiene que pagar las medicinas, ese hombre no enamorado de su mujer. Él coge un personaje que se llama Martín Marco y lo utiliza de guía, pero es solo un truco para dejarnos ver lo que era un ambiente moral gris de podredumbre, de posguerra, que hay gente que dice, ay, qué triste, pues que señores, es que Madrid en 1942, alegre, alegre, pues no tenía que ser. Entonces, ¿la colmena es fácil? Pues mira, no fue fácil ni para Cela, que tenía como un cajón lleno de fichas, que hizo una a una con su letrita así, que era un poco una letra horrible, y él atesoró una serie de cosas y luego las volcó en pequeños puzzles en los que de vez en cuando se unía otra cosa. O sea, en realidad es un laberinto bastante impresionante y bastante increíble de leer. Es una obra maestra, señores, de la literatura en español. Ya sé, podemos empezar o del artista, la obra, el artista, qué mala persona, qué de buena persona, me da igual. Cela es un grande, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos para mí. Os enseño. Esta es la edición, solo los grandes ganan el Nobel, ¿vale? Hay muy pocos no grandes que ganen el Nobel. Esta es la colmena en francés. ¿Vale? Que esto es un símbolo de que cuando una obra trasciende, porque traspasa fronteras. A veces no, pero muchas veces sí, o en otra época sí. Muy bien, después de la colmena, de este apología de la colmena, pues podemos hablar de Manhattan Transfer, que es lo que yo os he dicho, es uno de los antecedentes. Uno de los antecedentes porque John Don Passos la escribió antes y trata la historia de Nueva York en los locos años 20. Dos Pasos era hijo de inmigrantes también, era un americano y como le ha pasado a muchos americanos hijos de inmigrantes, ha querido reflejar la gran novela americana. ¿Cómo? Con esta técnica del puzzle. Esto funciona ahora mismo hasta las películas rollo Robert Altman o por Thomas Anderson, donde intentan describir un mundo a base de la suma de 1.000 personajes. Un mundo histórico de argumento y un mundo moral, ¿no? Entonces, a través de este barco que llega y de esta inmigración,
él va contando pequeños trozos, pequeñas historias para intentar definir un todo. Entonces, quien esté interesado en la Nueva York de los años 20, pues Manhattan Transfer es su novela. Otra novela que intenta explicar una década antes Estados Unidos sería Doctorow, sería Ragtime. Este libro es dificilísimo de encontrar en castellano, ¿vale? Yo lo he tenido que comprar de segunda mano porque es dificilísimo de encontrar. Seguramente algún día la retomarán. De este libro se ha hecho musical, obra de teatro y película, ¿vale? Por algo, porque intenta explicar una década en la que Estados Unidos aún no era la potencia, o no se había metido en las guerras mundiales. Es un poco después de Guns of New York, antes de la guerra mundial. Es un poco la época de Downton Abbey, pero claro, ¿qué pasa en Nueva York y en Estados Unidos? Pues aquí se mezcla el sindicalismo, los orígenes del socialismo, las bandas irlandesas, los ricos Rockefeller, Irving Thaw, los que diseñaron el Nueva York que tú ves hoy en día, un artista de cabaret, un pionero de los fuegos artificiales y hasta un creador del cinematógrafo. Los suburbios judíos, las zonas altas de New Rochelle, de Nueva Inglaterra, pues todo eso se mezcla hasta un clímax en la que, basado en una historia real, se produce un episodio de racismo. Fijaros, de lo que habla Doctorow y de lo actual que es, ¿vale? O sea que si quieres una novela donde acabes de entender dónde se origina todo, lo que hoy es noticia, desde un punto de vista como si fuera visionario, Ragtime es tu novela, ¿vale? Además, es un estilo, quizá La colmena es un poco más complejo, también está muy bien escrito, es muy clarito, pero a lo mejor tiene muchos personajes. Aquí todos los personajes tienen nombre menos la familia. La familia se llama padre, madre, hijo, hermano, con la idea de que sea como más fácil y de que al final te quedes con los nombres, porque tú al final te quedas con que está Houdini, con que está Rockefeller, con que está Ben Roosevelt, ¿vale? Te quedas con eso y no te quedas con la familia, aunque la familia es la que articula el relato, ¿no? Son truquillos de escritor. Otra novela polifónica, otra novela de 1000 voces, sería Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, que ya hemos hablado de ella, pero es la novela que no lo utiliza uniéndolo en el argumento, no une el argumento con digamos, Madrid años 20, no. Lo que hace en este caso es como si fuera una concatenación de informes, es decir, este preso viene aquí, este preso viene de aquí, este preso viene de aquí, y todos se han unido en este archipiélago. De tal manera que lo que te explica son casos, y la suma de esos casos son los que te dan cuenta de la barbarie que era un gulag stalinista. ¿Vale? Esto, Alexander Solzhenitsyn también ganó el Nobel por esto. Creo que, si no recuerdo mal, corregidme si me equivoco, John Don Passos también ganó el Nobel. O sea que si quieres hacer una novela y ganar el Nobel, pues atrévete con las novelas corales. Por último, como curiosidad, y que yo no he leído, entonces pues voy a intentar contarme un poco, hay una novela que es un crucigrama, a la vez una novela coral, polifónica, que es La vida, instrucciones de uso de Jos Perec, que como me han dicho que es un poquito compleja y complicada, es decir, que utiliza el crucigrama y estas cosas de los pasatiempos que no te da la vida y te explota la cabeza antes de poder solucionarlo, pues él lo utilizó para el argumento de esta novela, en la que explica cómo él cogía una casa, un bloque de apartamentos y le quitaba como el frontal, y entonces va dándole voz a los diferentes vecinos, incluso hay planos de ese edificio, y va formando dibujos dependiendo del orden hasta formar un crucigrama que se llama como de caballo, ¿no? Es decir, que vas uniendo hasta crear la misma figura 1000 veces. Esto, que es un poco novela de psicópata, también fue nombrada obra maestra, tuvo 1000 premios y es consideradísima, pero es un autor de culto, un poquito más como, oye, Jos Perec, ¿vale? Entonces, pues vamos a repasar, como hacemos siempre, y entonces podemos tirar por La colmena de CJC, Camilo José Cela, o el Manhattan Transfer de John Dos Passos,
o el Ragtime de Doctorow, o el archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, depende de lo que nos apetezca descubrir como estado moral. Y por último, y ya nos queremos ya poner el sombrerito e ir de cultos, La vida, instrucciones de uso, que como título es La bomba. Así que, chicos, pues leed lo que queráis, pero estas novelas son novelones todas. Así que buenas tardes, felices lecturas y disfrutad de la playita, de la montaña o del tiempo libre. Un besito.